Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio nos acompaña la doctora María Fernanda Bustos Forner, médica de salud pública enfocada en el cuidado de la piel del Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta. Nos va a contar sobre los cuidados precisamente en la piel, sobre todo ahora en temporada de vacaciones. Mucha gente va a descansar, otros de pronto viven en tierrita caliente y nos están viendo en este momento, o viven en una tierra muy fría, están en vacaciones, salen por la noche a esperar el niño Dios y todo esto puede generar afectaciones. Yo no sabía que el frío quema, pero parece que sí. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los riesgos principales? Entonces es muy importante tener en cuenta que la piel es nuestra barrera defensora contra todo el medio ambiente que tenemos al exterior. Entonces tenemos muchos riesgos o muchos agentes que pueden causarnos daños, especialmente durante las épocas de vacaciones que estamos más expuestos a todos estos agentes. Entonces principalmente tenemos la radiación ultravioleta, que es la que exactamente, que es la que conocemos todos, que nos puede causar las quemaduras solares. Muy importante tener en cuenta que hay un tiempo durante el día donde hay una mayor radiación ultravioleta, especialmente a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. También tenemos otros agentes a los que estamos expuestos, como el frío también nos puede causar quemaduras solares, también podemos tener quemaduras o lesiones como ampollosas por otros agentes diferentes, como por ejemplo en la época de vacaciones es muy común ver quemaduras por limón. Las personas que van hacia la costa, que empiezan a comer mariscos, comen limón y tienen exposición solar junto con el limón en las manos, presentan quemaduras y lesiones similares en la zona donde tuvieron contacto con limón, y no solo con limón, también lo vemos con otros agentes como por ejemplo plantas. Entonces es muy común que en época de vacaciones, que la gente sale, tiene contacto con diferentes cosas, pueda presentar este tipo de lesiones, y esto lo conocemos como la fitofotodermatosis. Empecemos por lo que ya conocemos, y es el riesgo que tiene la piel en escenarios un poco de calor, ¿no?, y de sol. ¿Cuáles son esos cuidados básicos? Porque muchos seguimos confundidos con el factor de protección solar, pero también, además de ese número, con la frecuencia con la que se tiene que aplicar el protector solar. ¿Cuál es el cuidado previo y posterior a la aplicación de estos bloqueadores? Entonces, esa es una excelente pregunta. Principalmente tenemos que tener en cuenta todas las medidas de fotoprotección. Siempre nos enfocamos en el protector solar, pero hay muchas medidas que podemos hacer antes de aplicarnos el protector solar. Entonces, primero, tener en cuenta que recomendamos tratar de evitar la exposición solar en esas horas que les acabo de comentar. Si vamos a tener exposición solar, especialmente pues en vacaciones no la podemos evitar, tratar de primero empezar con medidas físicas. Entonces tenemos el uso de manga larga, ya tenemos ropa que viene con factor de protección solar, utilizar sombrero de ala ancha, especialmente de 7 centímetros en adelante, las gafas de sol que tienen algún tipo de protección solar también nos ayudan, y ya de última medida tenemos el protector solar, que es importante tener cuenta con el protector solar, y es como tú le dices, hay un número que es ese factor de protección solar que puede confundir a las personas. Nos habla de qué tanto tiempo puedo exponerme yo al sol antes. Es tiempo. ¿Qué tanto tiempo puedo exponerme yo al sol antes de que la piel se me empiece a poner rojita? 100. ¿Cuánto tiempo? El que dice 100. Entonces, ahí hay una confusión, digamos que lo que se recomienda es entre 30 y 50. Incluso en países como Europa o Estados Unidos, los protectores solares que dicen 100 los están un poco eliminando porque no hay una diferencia realmente significativa entre el porcentaje de protección entre el 50 y el 100. ¿Y el de 50 cuánto tiempo de protección le da a la gente? Entonces depende de la exposición de uno y el fototipo de piel, pero se dice que tiene una protección de hasta el 97%. Que una diferencia del 0,01% con el protector solar de factor 100. Sí, pero el de 50, ¿cuánto tiempo me permite estar a mí debajo del sol? ¿Cada cuánto me tengo que aplicar ese de 50? El protector solar debería aplicarse sin importar el factor de protección cada 2 horas. O sea, por un mínimo de 3 veces al día, especialmente en esas horas de las que hablábamos. Dejémonos de vainas, Aníbal. Usted y yo no lo ponemos en la mañana y uno ya... con eso para todo el día. Sí. Volver a poner el protector solar, digamos que no es una actividad a la que estemos muy acostumbrados, pero es bien importante. 2 horas, dice usted. Cada 2 horas sería lo recomendable, mínimo 3 veces al día. Y como dices, la mayoría de las personas se lo ponen en la mañana, y usualmente en la mañana, por ejemplo a las 7 de la mañana que uno sale, es donde menos radiación ultravioleta hay, entonces es donde menos protección realmente necesitamos. Bueno, y la gente que se va de paseo pero que se quiere broncear, entonces dice, no, pues si yo para irme para la playa, quedarme ahí en el apartamento, pues mejor, o bueno, ¿cómo hace? Entonces También hay riesgo, por ejemplo, del bronceo.
Exactamente, entonces no recomendamos el bronceo. Sabemos que la radiación ultravioleta tiene una relación directa con el cáncer de piel y esto es un daño acumulativo. Pensamos que cuando somos jóvenes no nos va a pasar nada, pero sabemos que desde la infancia empiezan a presentarse estos daños en la piel que inicialmente no van a ser visibles hasta que ya seamos unos adultos mayores, que es cuando empieza a pasar factura, por decirlo de esta forma, toda esa exposición que tuvimos sin protección durante toda nuestra juventud. Entonces no se recomienda el bronceo, no hay un bronceo sano, no recomendamos tampoco las cámaras de bronceo porque esa radiación también puede causar esos mismos daños solares que se asocian al cáncer de piel. Entonces realmente el bronceo no lo recomendamos. Pero mucha gente se pone cremas que también le broncean, de pronto no, porque tienen quemaduras o lesiones, no se ponen, o en su defecto, por favor no lo hagan, eso sí que no, se ponen aceites en la piel para exponerse al sol. ¿Cuáles son los efectos que tiene usar todos estos productos pues, de cara a esa radiación que usted menciona? Esto es peor todavía porque esos aceleradores de bronceo o cuando utilizan zanahoria también he visto que nos comentan, empeoran ese daño solar, hacen que tengamos una quemadura solar y podemos tener hasta una quemadura solar grado 3, que eso es ya algo sumamente grave que requiere manejo intrahospitalario, entonces son realmente bien dañinos no solo para el efecto inmediato, sino también a largo plazo, tanto relacionado con el cáncer de piel, con el envejecimiento. Nos crea envejecimiento en nuestra piel. Doctora, nos preguntan aquí también que alguien dice, me recomendaron betacaroteno, ¿eso sirve? Los betacarotenos es lo mismo que viene de la zanahoria, digamos. Pero eso me lo venden en pastillitas, creo. Exactamente, es lo mismo que sirve si uno se come la zanahoria o todos los alimentos que tengan estos colores naranjas, rojos, y puede dar como esa coloración con un consumo un poco excesivo, pueden dar esa coloración como naranjosa o bronceada en la piel y eso sí no tiene ningún efecto adverso siempre y cuando uno siga todas las medidas de protección solar. Usted mencionaba que uno de los errores que cometemos a la hora de manchar o generar quemaduras es el uso del limón y las personas que van para la costa, por supuesto, le van a poner ese limoncito a la mojarra o una bebida también refrescante tiene su limoncito ahí y esas gotas de limón caen en las manos, a veces en el cuerpo y usted dice que eso genera quemaduras graves. ¿Qué otros errores cometemos a la hora de estar en estos climas distintos a los que habitualmente estamos y que pueden afectar la piel? Eso es muy importante, tener en cuenta que hay que lavarnos las manos siempre que tengamos contacto con alguna sustancia de la que no estemos acostumbrados. El limón es uno de ellos, pero también las personas que van a espacios rurales, que tienen contactos con plantas y eso, también es importante que tengan un buen lavado de manos después de contacto con sustancias que no conozcamos, porque también pueden generarnos esas mismas lesiones. También es muy común estos tipos de remedios caseros después de que uno tiene la lesión, el típico échese la pasta dental o aplíquese este remedio, este menjurje. O la sábila ahí directa. La sábila, todas esas cosas pueden empeorar las lesiones, pueden causarnos una dermatitis de contacto, una reacción en nuestra piel, entonces tampoco recomendamos, eso nos causa más errores. Pero seguro, perdón Aníbal, nos hemos ensolado muchas veces en ese paseo que termina uno rojo como un camarón, especialmente los que somos aquí de la capital que nos reconocen rapidito, por la media con la chancla y la espalda quemada. Pero la pregunta es, después de esa quemadura hay muchos productos que también, que es muy tradicional de ponerse magnesio, por ejemplo, o algunos alcoholes para refrescar. ¿Usted recomienda esas cosas? No, no recomendamos esas cosas. Siempre es importante que si uno ya tiene una quemadura solar, sin importar el grado, digamos que hay diferentes tipos de grados de quemaduras solares, siempre hay que poder asistir a una consulta médica. Lo recomendable inicial que uno haga en su casa cuando presenta eso es tener una muy buena hidratación, tanto oral como tópica. Por ejemplo, recomendamos la vaselina, que se consigue fácilmente en todas partes. No recomendamos productos que tengan alcohol o olores porque pueden ser más irritantes todavía para la piel. Entonces algo como la vaselina que no tiene olor. ¿Y el magnesio no? El magnesio no lo recomendamos. Ay. ¿Sí ve? Doctora, y bueno, ya nos fuimos para la playa, la piscina, clima caliente, pero los que se van para tierrita fría y uno, ese solazo, pero además tiene frío, entonces como que uno no... Eso también puede generar problemas y afectaciones. Sí, entonces es un error que pensemos que la radiación solar o la quemadura solar solo la podemos tener en clima caliente o en la playa. En climas fríos o en climas donde hay alta altura sobre el nivel del mar, también tenemos una mayor radiación y exposición solar, entonces debemos seguir las mismas recomendaciones del
el protección solar que utilizamos en la playa. Podemos tener también quemaduras, incluso igual hasta peores que en el clima caliente. Entonces las mismas recomendaciones, idealmente para todos los lugares donde vamos a estar expuestos al sol debemos utilizar nuestra protección solar, tanto los medios físicos como el protector, media hora antes de exponernos a ellos para que empiece a hacernos efecto. Y el frío, perdón, y el frío también, digamos, de noche, si alguien sale sin protección, por ejemplo, los labios o algo también puede generar. Claro, porque eso que genera un ambiente de resequedad y eso es lo que va a hacer es deshidrata la piel y va a dañar nuestra barrera cutánea y eso también hace que seamos más propensos a que tengamos infecciones, dermatitis, todo relacionado al daño de esa barrera cutánea que estamos teniendo. Siempre traigo el tema de las redes sociales a estas conversaciones de salud porque, pues como ustedes saben, esa tendencia de nuevos expertos sobre cosas que pueden llegar a marcar su vida, como su piel, su rostro, pues hay que tenerle mucho cuidado a qué personas estamos escuchando a través de plataformas digitales y se ha vuelto muy popular el maquillarse y los tips de maquillaje para estar maquillados, en el caso de las mujeres o algunos hombres, en estos climas o en la playa o en la piscina. ¿Usted recomienda este tipo de prácticas? Ya se han inventado algunos productos con protección solar, pero ¿esto es idóneo o hay que estar sin ninguna gota de maquillaje en estos escenarios? Es muy importante tener en cuenta que en las redes sociales hay mucha información y que no todo viene de personas verificadas. Muchas personas no son entrenadas, digamos, no son dermatólogos, que son estos médicos que se entrenan durante años para poder dar recomendaciones específicas sobre los cuidados de la piel. Con respecto al maquillaje, digamos que se han creado muchos productos que tienen protección solar con maquillaje. No hay problema siempre y cuando uno tenga una buena base de protección antes de eso, una buena hidratación de la piel, una buena protección solar, haga todas las medidas físicas, no habría ningún problema tener maquillaje al mismo tiempo que uno tiene la protección solar, pero siempre y cuando que uno tiene que recordar que la protección solar y la salud cutánea va primero que la vanidad un poquito. Doctora, ya hablamos de las quemaduras, digamos, por el clima o por la zona, pero también en esta temporada de vacaciones muchos se los dan de chef, empiezan a hacer los buñuelos, la natilla, o ya algo mucho más elaborado. Claro que hacer un buñuelo no es que sea fácil. No, señor. Pero bueno, también hay accidentes, ¿no? Háblenos sobre eso. Entonces, también vemos muchos accidentes que dañan nuestra barrera cutánea, vemos cortadas, quemaduras por aceite, los mismos contactos con estos nos pueden causar dermatitis de contacto, entonces es muy importante las mismas recomendaciones, una muy buena hidratación de la piel, si tenemos, digamos, contacto con aceite caliente, una quemadura o una cortada, primero hacer un buen lavado de la zona con agua fría, dejarla sobre, digamos, la lesión donde esté durante un chorro abierto durante unos 5 minutos, idealmente no aplicar ningún jabón ni nada extraño porque nos puede volver a causar una lesión en la lesión. Y ahí también dicen que póngale crema dental que para que le... Sí, ahí está lo mismo de la crema dental, por favor no coloquemos crema dental ni ningún remedio casero que sabemos que se hace desde el cariño de proteger la herida, pero idealmente no podemos cubrir la herida con vaselina y siempre debemos consultar a un médico para que nos ayude y nos indique qué se debe hacer más adelante. Cada lesión se maneja diferente. Seguramente en cada familia en las personas se genera una preocupación especial por los más pequeñitos de casa y por los adultos. Y uno que tiene niños pues sabe que cuando sale a la piscina, pues ellos no van a querer salirse nunca de la piscina, van a querer estar ahí todo el día jugando y expuestos al sol y pues es muy complicado estar con la sombrilla detrás. Y además de esas medidas de poner vestidos de baños largos y cubrir el cuerpo, pues ¿cuál es la exposición al sol adecuada para estos menores o incluso para los bebés? Entonces es muy importante saber que los menores de 6 meses no les podemos aplicar protector solar. Entonces a ellos siempre son medidas físicas únicamente, la protección del sol durante esas horas y todas las barreras físicas. De 6 meses en adelante ya podemos empezar a aplicarles protector solar para niños específicamente. Sabemos que esto es un poco difícil, sobre todo decirle a niños salte de la piscina porque hay que reaplicarte el protector solar. Toca hacerlo en especie de juego, incluso ya venden como unas brochitas para que ellos sienten que se están pintando la cara con el protector solar. Pero todo empieza desde niños, son hábitos que debemos empezar a inculcarles. Sí, pero cuando están en la piscina está el cuerpo sumergido en el agua y la cabeza, que es a la que uno nunca le pone cuidado para protegerla del sol, pues termina con un calor y ensolados terrible. ¿Qué recomendación puede ser para proteger la cabeza, la parte del cuero cabelludo, del cabello? Sí, entonces es muy importante el protector solar, no solo se aplica en la cara, se aplica en las orejas, se aplica en el cuello, se aplica en la zona del escote, en las manos y en la cabeza también se lo podemos aplicar si la persona no va
va a utilizar un medio de protección físico como una gorra o un sombrero. También importante tener en cuenta cuando estamos teniendo estas actividades en agua que el protector solar pierde más rápido si está en contacto con el agua. Tenemos protectores solares que son resistentes al agua, pero te dicen cuánto tiempo máximo se puede durar antes de reaplicar. Entonces ahí hay que tener un poco de consideración porque las 2 horas no aplican exactamente cuando tenemos agua involucrada. Doctora, y otro tema que seguramente usted también maneja y tiene que ver con la piel, creo yo. Mucha gente se va a vacaciones, no está acostumbrada, por ejemplo, a los zancudos o los mosquitos. ¿Hay algunas recomendaciones? Y además, si uno se quema, está rojo y lo pica un zancudo, ay, ay, ay. Sí, ahí ya lo completa todo, la picada más la quemadura. Entonces sí, muy importante también las picaduras a los zancudos o los insectos en general. Cualquier insecto puede causarnos una reacción local en la piel. Entonces es muy importante todas las medidas físicas, el uso de mosquitero. Los repelentes de insectos son muy importantes. Se recomienda mucho los que tienen DEET o DEET, que es uno de los activos principales que tiene mayor eficacia para repeler las picaduras de insectos, porque no solo nos vamos a tener la lesión, la picadura molesta que no nos va a dejar dormir en toda la noche asociada a la quemadura solar que ya tenemos, sino que también nos pueden transmitir enfermedades por vectores, como por ejemplo la leishmaniasis, que nos causa lesiones en la piel. Entonces también muy importante tener en cuenta esas lesiones de mosquitos, hay que vigilarlas de cerca que no vayan a transformarse en algo más. Y en torno a la picadura está la cruz, que para que no le siga rascando, Eso pica igual. o póngase algo frío, o le ponen incluso también alcohol o limón a las picaduras de mosquito, para que esa sensación, porque además en los niños pues, es difícil decirles no se rasquen, claro. ¿Qué podemos hacer para que se calme esa sensación de rascar? Entonces el alcohol y el limón sí, por favor, no, porque son irritantes para la piel y nos van a causar otra lesión además de la picadura. ¿La cruz de las abuelitas? La cruz estamos haciéndole una lesión a la piel y estamos abriendo una entrada para que nos entre infecciones por ahí. Rompiendo el corazón. Sí, lo siento mamá, mucho. A mi abuelita. A todas. A todas. A la mía también. Yo también lo hice de pequeña, no se preocupen. ¿Qué recomendamos? El frío, colocar cremas frías o colocar la crema en el congelador. Incluso venden cremas que tienen un poquito de anestesia local que nos ayudan a disminuir esa sensación de picazón. La podemos colocar en el congelador y después se la aplicamos fría. Eso nos ayuda a saciar esa sensación. Tener un tubito de esas, ¿cómo se llama? Una cremita cualquiera de manos o de... De las cremitas hidratantes. ¿Que genera como anestesia, dice usted? Hay unas que son específicamente para las picaduras, que ya vienen con algún tipo de anestésico, que vienen rosadas, azules, vienen de diferentes colores. Esas las podemos colocar en la nevera y aplicárnoslas y nos va a calmar un poco. Si no tiene la cremita, un hielito en una media y... También hay que tener cuidado que no tengamos el contacto del hielo cerca de la piel, porque también vamos a terminar quemando la piel con el hielo. Entonces mejor una cremita fría. Si no hay ninguna crema específica para picaduras, la vaselina, la cremita humectante, el Aluriderm, lo que tengamos en la casa que sea hidratante lo podemos colocar en la nevera y eso va a ayudar a calmar. Se nos acabó el tiempo. Una pregunta rapidita. ¿El repelente se le puede aplicar también a los bebés, a los niños, a todo el mundo? No, a los bebés no es recomendable aplicarles, por eso siempre hay que las medidas de protección física, el mosquitero, no exponerlos. Dependiendo de los protectores, pero el DEET es un repelente de una alta potencia, entonces a partir de niños de 5 años en adelante, dependiendo de la concentración que tenga, entre 10 a 20%. ¿Y lo que le diga el pediatra también? También la recomendación del pediatra es esencial. Bueno. Y si no quiere romper el corazón a su mamá o a su abuelita, pues hágase la cruz usted, pero no a su niño. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María Fernanda Bustos, muchísimas gracias, muy amable.